Esto es Desde el Camino Podcast y mi nombre es Josué Velasco y quería empezar por preguntarte si crees que Dios es bueno. Escuché alguna vez a un pastor compartir lo siguiente. Él estaba orando por su madre mayor y que estaba por un momento difícil de salud y estaba orando para que Dios la sanara. Pasó el tiempo y las cosas empeoraron y su mamá falleció. Así que en su conversación con Dios trató de encontrar respuestas y en esos tiempos que tuvo a solas con Dios, de orar, de leer su palabra, fue como entendiendo dos cosas. La primera, el lugar en el que estaba su mamá. Su mamá estaba en el cielo y él recordaba que su mamá amaba ir a la iglesia. Le gustaba, buscaba siempre una oportunidad para estar en la casa de Dios. Y entonces entendía que no había un mejor lugar donde su mamá podría encontrarse que en el cielo con Dios. Si hubiera un lugar en el que desearía estar en ese momento, su mamá era justamente ahí con su Dios. Y luego recordó que su oración era para que su mamá ya no sintiese dolor y la enfermedad no no le quite el gozo, la alegría que tenía. Y entonces él fue consciente que en el cielo no hay enfermedad. Y entonces Dios estaba cuidando de su mamá sin dolor y su mamá estará entonces en la eternidad con Dios feliz. Y esto le dio ánimo a su corazón y le hizo entender en medio de su dolor que Dios es bueno, que Dios sigue siendo bueno y le había dado algo bueno a su mamá, aunque no fue la respuesta a lo que él quería y a lo que él pedía en sus oraciones. Así que quiero hablar justamente sobre la bondad de Dios y la bondad de Dios es uno de sus atributos. Ahora, cuando vemos los atributos de Dios, estamos hablando de características de Dios que Él ha decidido revelar sobre su carácter, sobre lo que Él es. Y cuando uno estudia los atributos de Dios, se mencionan dos tipos de atributos. Algunos que solo le pertenecen a Dios, que no se pueden comunicar, que no pueden ser trasladados al hombre, y otros que sí, que son en cuanto a su relación con el hombre, y que hay algunos rasgos en el hombre que pueden reflejar esos atributos, ¿no? Entonces tenemos los no comunicables y los comunicables. Y dentro de los comunicables está justamente la bondad de Dios. Así que la bondad de Dios tiene que ver con Dios mostrando su bondad, primero siendo bueno, absolutamente bueno, pero también mostrando su bondad y cómo el hombre también tiene rasgos de bondad y puede reflejar la bondad de Dios hacia su prójimo. Y sobre esto vamos a hablar, así que el título de este episodio es Dios bueno. Con 1 Timoteo capítulo 4:4 que dice: ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Sí, así que el primer punto, lo que quiero ver es que Dios creó las cosas y las creó buenas. Si uno va a Génesis, encuentra de que Dios creó las cosas y al final, cuando ya las vio, dijo: es bueno y bueno en gran manera. Así que Dios creó cosas buenas. Se había levantado un tipo de maestros cuando Pablo le escribe esta carta a Timoteo, diciendo de que todo es malo. Incluían el matrimonio y los alimentos como cosas que busca el cuerpo, y ya de por sí el cuerpo es malo, entonces eso también es malo. Y entonces Pablo está diciendo: tengan cuidado, porque el matrimonio es bueno, y es más, los alimentos cuando uno ora y los dedica al Señor son bendecidos y uno los puede comer, así que tengan cuidado. Es más, Jesús habló de que no era lo que contaminaba al hombre lo que entraba, sino lo que salía,
En otras palabras, que era lo que había en su corazón. Así que aquí vemos un llamado de atención de Pablo a tener cuidado de decir todas las cosas son malas y caer en un pesimismo y caer en una negatividad de participar en nada del mundo porque no quiero ser contaminado, y entonces no televisión, no internet, no deportes, no teatro, no cine, etcétera. Se niegan a todo tratando de cultivar una santidad, una vida espiritual profunda, pero tengamos cuidado de estar perdiéndonos de bendiciones, de cosas buenas. Dios creó las cosas, así que una caminata por un parque es bueno. De pronto ver una película en familia, juntos, puede ser un motivo de alegría, de unidad. De pronto practicar un deporte, un momento puede ser de bendición. Así que tengamos cuidado de no llamar a todo mal. No estoy diciendo tampoco de que todo es bueno, entonces, ¿no? Tengamos cuidado de muchas cosas. Sí, Satanás está como león rugiente buscando a ver cómo distorsiono, cómo arruino los planes de Dios. Y el pecado, cuando entró a la creación, distorsionó muchas cosas. Pero tengamos la actitud correcta en el momento que evaluamos. Cuidémonos de llamar a todo malo. Voy a eso. Y considera, un Dios bueno también ha creado cosas buenas. Pero cuando hablamos de la bondad de Dios y cómo la recibe el hombre, la recibe en primer lugar con amor. ¿Sí? Y el Salmo 25:7 dice lo siguiente: no te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El salmista sabe y es consciente de lo que ha hecho en su juventud, así que dice: Señor, no te acuerdes de mí por lo que hice, acuérdate de mí por cómo tú me ves en amor. Tú me amas, así que mírame con amor. Y sabes, esto es interesante porque muchas veces podemos creer que Dios está viendo y buscando a ver en qué me equivoco como para castigar y sentenciar y juzgar. Y más bien Dios está mirándome con ternura. ¿Sí? Me pasa mucho. Yo sé que puedo volver a casa siempre. A veces he cometido algunas travesuras, solo a veces y solo algunas, pero cuando sé que he fallado, he hecho algo que está mal, sé que mis padres van a seguir estando allí, así que puedo volver, puedo arreglar las cosas con ellos. Y sé que no están esperándome para sentenciar, para juzgar. Sé que su amor va a hacer que tengan misericordia y actúen con compasión. Así que mucha gente termina alejándose de Dios porque cree que Dios lo mira como pecador solamente, y no a través de Jesús o a través de su amor. Y entonces hay gente que cree: no, yo no puedo volver a la iglesia, yo no puedo volver a estar cerca de Dios porque yo le fallé a Dios. Pero quiero animar a que si te encuentras alguna vez con estas personas, o si de pronto tú estás pensando así, entiendes que Dios es bueno. Dios bueno significa que me mira con amor y tiene una expectativa correcta de mí. No me va a exigir sabiendo que yo no voy a poder hacer algo. No me va a pedir más de lo que yo pueda dar. Así que no estoy simplemente esperando que Dios me castigue. Estoy esperando que Dios me muestre amor, porque Dios es bueno. Y no solo eso, sino que
también manifiesta su bondad con bendiciones. Y Nehemías 9:25 dice: nuestros antepasados conquistaron ciudades fortificadas y tierras fértiles, se apoderaron de casas llenas de cosas buenas, con cisternas ya cavadas y viñedos y olivares, además de frutales en abundancia. De modo que comieron hasta saciarse y engordaron y disfrutaron de todas sus bendiciones. Cuando Dios le da la tierra prometida a Israel, concede bendición. Yo puedo esperar cosas buenas de Dios porque Dios es bueno. Así que puedo no solo tener una actitud de sí, he venido a la tierra a sufrir y a padecer, porque en el mundo tendréis aflicción. No, también podemos disfrutar de los detalles de amor de Dios. Mi madre constantemente siempre dice: son muestras del amor de Dios. Gracias, Dios, por tus muestras de amor. Y esto me ha quedado siempre porque tratamos como familia y sabes, esto es algo lindo, de celebrar todo lo que podemos. Celebramos el inicio de cosas, el final de cosas, los inicios de trabajo, de estudios, logros, o simplemente cuando juega la selección celebramos. En general celebramos, buscamos siempre un motivo para celebrar, para agradecer, para mostrar el agradecimiento a Dios por el almuerzo, por el desayuno, por la cena. En fin, cada vez que hay un gesto que alguien tiene para con nosotros, algún recuerdo, siempre hay que tener una actitud de agradecer a Dios por las muestras de su bondad. A veces podemos estar pasando tan rápido y no nos detenemos a reconocer que Dios nos está mostrando bondad. Y no tiene que ser algo grande, sino que a veces son pequeñas cosas que muchas veces se pierden cuando hay gran dolor, ¿no? El gran dolor puede distorsionar o ocultar o disolver un poco las pequeñas bondades, pero si lo miramos en perspectivas, esas pequeñas bondades son grandes gestos de amor de Dios. Así que también tengamos una perspectiva de esperar cosas buenas de Dios, porque Dios es bueno. Ahora, si Dios me muestra amándome, qué precioso saber que Dios me ama, que un Dios bueno me ama. Qué lindo saber de que un Dios bueno quiere cosas buenas para mi vida, quiere que me vaya bien, quiere que las cosas me salgan bien. También quiere que yo demuestre bondad para con los demás. Y en 2 Samuel capítulo 9 verso 3 dice: enseguida el rey le preguntó: ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. La historia continúa. David lo llama, lo pone en su palacio y lo sienta a su mesa. Actuó con bondad, respondiendo a la bondad que tuvo Jonatán con él, con David, cuando eran jóvenes. Y sí, tenemos que ser buenos y mostrar bondad con todos. Sí, con las personas que nos ayudan y nos hacen bien, y eso es ser agradecidos. Y una de las cosas importantes en la vida también es recordar cuando alguien hace algo bueno por nosotros y tenerlo en consideración. Pero también es importante que nosotros podamos cuidar
de hacer el bien para el que no nos hace bien, con el que no nos hace bien. Jesús llevó esto y nos dijo, no solo tratemos bien a los que nos hacen bien, sino a los que nos dañan, a los que pueden hacer algo en contra de nosotros, respondámosle con amor. Y entonces cuando Jesús decía, si alguien te da una bofetada, en la otra mejilla, o de pronto cuando alguien te dice que vayas, que cargues algo que tú no quieres por una mía, como los romanos les exigía a los judíos, cárgalo dos. En otras palabras, Jesús decía, actúa como ellos no esperaran que tú actuaras. Bondad. Así que nosotros podemos mostrar y tener gestos de bondad. Aprovechar para de pronto cocinar en casa y que nuestros padres y hermanos o esposa e hijos disfruten un almuerzo preparado por nosotros de forma especial. De pronto podemos invitarlos a pasar un tiempo en algún lugar, salir, compartir, etc. Hay muchos gestos, pero sabes, hay detalles también que pueden pasar desapercibidos, pero que pueden cambiar y pueden bendecir a alguien. Y lo pensaba porque la otra vez fui a comprar el pan y de pronto veía cómo todos solicitaban sus panes, lo que querían en la panadería, y simplemente pasaban. Y de pronto se me dio por saludar con gentileza, buenos días, y solicitar con bondad. Y noté que hubo una reacción, como que se desubicaron, porque no es común que alguien actúe con bondad. Es como que si todos estuvieran a la defensiva, ¿no? A ver quién me va a hacer algo, o quién está buscando engañar o sacar ventaja. Y de pronto cuando uno actúa con bondad, cuando cedes el paso, cuando otros no lo hacen, cuando ayudas a alguien a cruzar la calle, o cuando esperas, o gestos que tú puedes decir no significan nada, pero en realidad significan mucho. Y esos gestos son los que pueden hacer una diferencia. Dios bueno también puede ser reflejado cuando yo actúo con bondad con los demás. Así que quería no solo ver esto, sino detenerme en un pasaje, y escogí el Salmo 34:8 porque es muy especial, lo vamos a ver ahora. Dice el Salmo 34:8, Ta'amu ureu, prueben y vean. Estas dos palabras significan, probar significa determinar, concebido como que algo te gusta y tú sabes que te gusta, vas y lo disfrutas y compruebas que te gusta, ¿no? Y la otra palabra, ver, tiene que ver con experimentar algo. Estás presente durante la experiencia de algo, ¿no? Entonces, las dos palabras afirman eso. Mira, experimenta, disfruta, comprueba. ¿Qué cosa? Continúa el texto diciendo, Kitov Adonai, Dios bueno, que Dios es bueno, que bueno es el Señor. Y esta bondad tiene que ver con cualidades deseables o positivas, es con lo mejor. Comprueba que Dios es lo mejor, lo más bello. Mira, observa, experimenta. Que nadie podría actuar de mejor manera que Dios. Que nadie puede darte nada mejor que Dios. Que Dios mismo es todo lo deseable. Y continúa el Salmo diciendo, Azere age ber yese bo.
Bendecido el hombre que se refugia en él. Bendecido, feliz, altamente favorecido. El que se refugia, el que encuentra un lugar de refugio, un lugar seguro en el Señor. David escribe este salmo cuando está huyendo de Saúl y entendemos entonces que en medio de esa situación que está huyendo, que se está escondiendo, que sabe que su vida está en peligro, él dice, a pesar de la situación difícil, Dios es bueno. Sé que es muy complicado la situación, mi vida está en riesgo, pero me refugio en Dios y compruebo que a pesar de las circunstancias, Dios es bueno. Dios bueno. Así que este salmo nos recuerda, nos afirma, nos desafía. El salmista nos insta a comprobar que Dios es bueno si nos refugiamos en Él, si estamos debajo de su soberanía, si estamos descansando en Él, si estamos sujetos a su dirección. Entonces lo que sucede en nuestra vida va a terminar siendo bueno, aunque nosotros no lo percibamos así muchas veces. Y hacia ese punto quería llegar. ¿Qué pasa cuando parece que en mi vida no me llega nada bueno? O sea, solo paso de una cosa mala a otra, de un accidente a otro, de un problema a otro, de una crisis a una deuda, de una deuda a una enfermedad, de una enfermedad a... todo me va mal. Y entonces solo practiqué algunas teorías que podrían servirte. Si estás en una situación así, si te has sentido así, o si de pronto conoces a alguien que se siente así y le puedes ayudar a reflexionar en lo siguiente. Número 1. Presta atención a los detalles, porque puede ser que nos estemos perdiendo de reconocer las bendiciones de Dios. A veces parece simplemente una frase trillada, pero cuando uno dice, al menos sigues con vida, puede ser que sea muy superficial la frase, pero el que Dios nos conceda vida ya es un milagro, ya es un gesto de bondad suya que todavía tiene algo que hacer con nosotros. Y de pronto deberíamos ir más despacio, fijarnos en los detalles, guardar más silencio, ir más despacio, y de pronto podemos comenzar a notar que sí hay cosas buenas en nuestra vida, que sí nos pasan cosas buenas. De pronto anhelamos cosas y estamos perdiendo oportunidad de aprovecharlas. Puedes estar esperando algo en el trabajo y te pierdes tiempo con tu familia, o de pronto estás perdiendo tiempo anhelando recursos y no valoras amor. Entonces necesitamos de pronto comenzar a detenernos un poco más. Otra cosa que puede ser que lo que espero, lo que le pido a Dios o lo que yo consideraría bueno, no necesariamente resultarían bueno. ¿Qué pasa si de pronto Dios sabe que si yo tuviera lo que tanto anhelo, tanto pido, o lo que yo llamaría bueno, eso termine desviando mi corazón, llevando mi vida hacia un desorden, hacia el pecado y distorsionando lo que Él quiere hacer conmigo? Entonces no lo voy a recibir, eso que llamo bueno, porque no va a resultar siendo bueno. Así que debo confiar en que Dios sabe lo que es mejor para mí.
Y entonces lo que yo debería buscar principalmente es a Dios. Y entonces si tengo a Dios, tengo todo lo bueno y no hay nada mejor que Dios. Así que tener a Dios y tener un Dios bueno es suficiente. ¿No crees? ¿No te parece? Dios bueno. Así que escribí un poema, unos versos que espero puedan reflejar uh, esa característica de la bondad de Dios. Es bueno, lo sé. Sueño, espero, sincero, deseo. Dios es bueno, lo sé. Veo su bondad en mi vida. Le creo. Como el rey que perdonó una deuda, como el padre que recibe al hijo pródigo, como el pastor va tras la oveja perdida, es el Dios bondadoso que va conmigo. Bueno, aunque yo no siempre le dé gracias, bueno, a pesar de lo que yo haga, bueno, cuando me da lo que sabe que necesito, bueno, si no recibo lo que pido. Mirar su bondad cuando el resto es dolor es a veces el más duro de los retos. Él nunca deja de ser bueno. También hay cosas buenas en lo que uno ve. Déjame hacerte algunas preguntas que podrían ayudarnos a interiorizar este tema y llevarnos un poquito a algo práctico. ¿Qué esperas en tu vida? ¿Qué esperas que llegue a tu vida? ¿Qué le pides a Dios? ¿Es acaso Dios lo que más buscas en la vida? ¿Cómo demuestras que te importa Dios? ¿Cómo demuestras que lo que más anhelas en la vida es a Él? Sabes, hace poco estábamos construyendo algo en la casa y me tropecé y caí cerca a unas estructuras de metal y sí me hice daño, sí me corté levemente, pero sufrí algunos rasguños, raspones, golpes, etcétera. Sí me caí, sí me dolió. Pero en ese momento, cuando estaba en el suelo, fijándome y dando cuenta de qué tan grave había sido, supe que Dios había sido bueno, porque me di cuenta que fue leve, que pudo ser peor, que unos centímetros más podía haber caído ya mi rostro en las estructuras y podía haberme cortado. Pudo en general, toda la situación pudo ser peor. Y entonces entendí que Dios bueno, mi Dios es bueno, que Dios es bueno. Sí dolió, sí me estaba doliendo, sí estaba sufriendo por dentro, pero y pasó unos días, pero Dios es bueno. Así lo vivo yo, así lo entiendo yo. Mi Dios sabe lo mejor y Él quiere lo mejor para mí, así que todo lo que venga de Él, yo lo recibiré con gozo. Yo voy a descansar, que mi Dios es bueno, y voy a descansar que a pesar de las circunstancias que me pueden producir dolor, Dios siempre va a hacer lo bueno. Yo oro por cosas, quiero cosas, deseo cosas y pido cosas buenas. Pero si no llegan, también estoy seguro que tiene un propósito Dios detrás.
Y me alegra saber que el Dios que tiene el control de mi vida es bueno, porque sabrá hacer lo bueno para conmigo. Y eso para mí ya es suficiente. Sabes, no es fácil. Cuando uno está en medio del dolor y la aflicción, uno dice, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué llegó esto? Pero luego cuando uno mira hacia atrás, dice, Dios fue bueno. Y lo veo así. Siempre que pasa algo, de pronto me pongo a pensar por mi personalidad y digo, pudo ser peor. Dios, tú eres bueno. Y de pronto ese pensamiento pueda servir. Estaba leyendo y quería dejarte recomendado 2 libros. El primero de ellos tiene que ver con John Piper y su libro Discapacidad y la soberana bondad de Dios, a partir de un sermón que él expone sobre la discapacidad y cómo pues, se puede percibir a Dios bueno en medio de esa circunstancia. Pero en el libro hay una frase que quise traer y dice: la cuestión principal en esta época hasta que Jesús vuelva es que nos encontramos con Él en nuestro quebrantamiento y recibamos el poder de su perdón para perseguir la santidad. En esta llamada a la fe y la santidad, las personas con discapacidad a menudo corren más rápido y más lejos que muchos de nosotros que tenemos nuestras piernas y brazos. Es interesante ver cómo una persona en medio de una aflicción, en medio de una discapacidad o con una discapacidad, una persona puede entender a un Dios bueno, un Dios que lo permite con un propósito. Es un libro interesante. Si puedes encontrarlo y leerlo, te lo recomiendo. El otro es el volumen 1 de Teología en Comunidad, que habla justamente sobre el sufrimiento y la bondad de Dios. Son varios artículos. En uno de ellos, Robert Yarbrough escribe lo siguiente: vivimos en una época en la que muchos han entregado sus vidas en fidelidad a su Señor, quien están convencidos es bueno y perfecto en todos sus caminos. El hecho es que el sufrimiento cristiano, noblemente soportado, puede servir para impresionar a un mundo escéptico o indiferente de que el Dios de los cristianos es tan bueno o mejor de lo que profesan ser aquellos que soportan las dificultades por su causa con aplomo e incluso con alabanza. Para algunos, este testimonio puede ser más persuasivo que los argumentos formales. Es interesante también entonces descubrir que es un testimonio poderoso que alguien que confía en Dios a pesar de las circunstancias difíciles sigue confiando en un Dios bueno y termina por alabarlo. Así que puede ser también un ánimo para que cuando estemos en una situación así recordemos que hay personas a nuestro alrededor que pueden recibir ese testimonio poderoso también. Finalmente, agradecerte por llegar hasta aquí. Sabes que siempre puedes escribirme. Gracias. Si estás en YouTube, siempre te voy a animar a que le des like, te suscribas, actives las notificaciones para que te avisen cada vez que subimos un nuevo episodio. Si estás en Spotify o Apple, con darle en seguir es suficiente porque se agrega a tu biblioteca. Y también no te olvides que si quieres apoyar y ser un patrocinador de este podcast, puedes entrar a patreon.com/Josué Velasco y hay formas de poder apoyar este proyecto. No te olvides de compartir el podcast porque puede llegarle a alguien y resultarle en bendición. Así que nos vemos en el siguiente episodio.